Yo no lo conozco. Ah, es verdad. Te voy a presentar tu primo un día. Sí, bueno, muchísimas gracias por estar aquí en este almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Currículum, que estaremos transmitiendo por Coral 39 en vivo y por las plataformas digitales, tanto de Telesistema, de Teleantillas, el mismo Coral, el periódico Hoy, el nacional.com.do y el día.com.do. Tenemos transmitiendo esta conversación a través de nuestras plataformas digitales. Hoy tenemos el honor y el placer de conversar con la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones. Vamos a hablar del fondo de pensiones, sistema financiero, muchas interrogantes que hay en torno a los fondos de pensiones. Tenemos con nosotros a Quincy Jaque, presidente ejecutiva de ADAP, a Luis José Jiménez, vicepresidente de Finanzas y Operaciones de AFP Popular, a Héctor José Guerrero, presidente ejecutivo de AFP Crecer, a Martín Libre, vicepresidente ejecutivo de AFP Siembra, y a Joel Santos, gerente general de la AFP Reserva, y nos acompaña Ginette, vice de directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas de ADA. En la dinámica del almuerzo se le explico rápidamente. Primero tomamos un tiempo inicial para que ustedes nos expliquen la situación del sector. Luego venimos con una ronda de preguntas y respuestas. Luego tomamos una pausa para almorzar, y en el almuerzo, en una sobremesa, tenemos con la segunda ronda de preguntas y respuestas. Pues le damos la palabra a Quincy Jaques, de los Jaques de Santiago, para que nos dé primero un panorama de cómo está el sector, los retos, desafíos que tiene el sector de los administradores del fondo de pensiones. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación a nombre de los miembros de la Asociación Dominicana de AFP. Como bien decía, el tema es bastante importante. Nosotros, como sector responsable de la administración del sistema de pensiones, reiteramos siempre nuestro compromiso de que el mismo tenga un desarrollo sostenible y logre el objetivo para el que fue creado. Es un sistema que ya con más de 19 años de existencia en el país, el sistema de los fondos de pensiones con capitalización individual, vinculado con las AFP. Este importante ahorro sistemático ha impactado de manera significativa a nivel macroeconómico, contribuyendo a la estabilidad del país, el crecimiento, ha también contribuido con lo que es la liquidez del sistema financiero, que se ha visto reflejado en el abaratamiento del crédito, que impacta directamente a los sectores y las personas. También podemos decir que este ahorro de los trabajadores afiliados a las AFP es, digamos, el inversionista de largo plazo más importante que ya tenemos en el país. Contribuyó también con la profundización del mercado de valores y, sobre todo, tomando en cuenta el objetivo para el que fue creado, el esquema de sistema, como está establecido con la transparencia, la regulación con la que opera el mismo, sobre todo las administradoras, ha puesto, digamos, en primer lugar la garantía de los derechos que tienen los afiliados en el marco de lo que la ley establece. Obviamente todos estos logros que el sistema ha tenido se pueden evidenciar que ya más de 240.000 personas, de una manera u otra, con los beneficios que el sistema va dando conforme se va accediendo al mismo, han sido, digamos, favorecidas a través del sistema por las AFP. Sin embargo, estamos también los miembros de la ADAP conscientes y sensibles de que, no obstante estos logros, su objetivo debe ser alcanzado de una manera más eficaz. Sabemos que por diferentes razones la proyección promedio de las pensiones debemos mejorar. O sea, en la conversación podemos tratar acerca de los diferentes factores que inciden en la misma, básicamente los niveles de aporte, los niveles de salario, la frecuencia en el ahorro, el cumplimiento, digamos, de evitar evasión a la seguridad social,
que se cotice por el salario, aumentar los niveles de empleo, incorporar, digamos, a los trabajadores independientes. Nosotros, por eso, como sector, hemos identificado y hemos planteado desde hace ya un tiempo propuestas encaminadas a que el sistema efectivamente, ya con la experiencia de los casi 20 años, más de 19 años, logre el objetivo para el que fue creado. Es decir, además de la rentabilidad económica que como administradores hemos aportado, esas otras palancas puedan también ser mejoradas para que los trabajadores dominicanos que se merecen, los trabajadores más que dominicanos, los trabajadores en la República Dominicana, puedan tener mejores pensiones, más y mejores pensiones como nosotros señalamos. Bueno, yo aquí le tomo la palabra y le preguntaría, usted decía que hay que mejorar, sí, hay que mejorar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, qué medidas se deben tomar para mejorar lo que finalmente los objetivos de los fondos de pensiones, la retribución final de los trabajadores? Luego de estudios y diagnósticos que se han hecho, porque obviamente nosotros las propuestas que estamos planteando las hemos elaborado con memoria económica, digamos. Hemos identificado una serie de puntos entre los que se puede destacar garantizar pensiones a nivel universal, o sea, pensiones contributivas y también las pensiones no contributivas para el que no tenga capacidad de aportar. Garantizar también que se provea pensiones por discapacidad vitalicia, con el esquema actual no están funcionando. Incorporar a los trabajadores independientes por cuenta propia. Ir incorporando también gradualmente a los sectores que están en la informalidad en este momento y estimular el ahorro voluntario para los que tengan capacidad contributiva y una, digamos, de las tareas pendientes más sensibles que hay, y es garantizar la protección de salud para los pensionados. Y en esos ejes básicamente, buscando un sistema inclusivo, solidario, equilibrado, pero sostenible, están enmarcadas las propuestas que tenemos las AFP bien entregadas, básicamente orientadas en esos elementos que acabo de mencionar. No sé si alguno de los miembros quiera comentar algo más. Y por supuesto, sin dejar de seguir siendo el ahorro relevante y determinante para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país, que ha logrado impactar en sectores que generan empleo y que pueden generar también rentabilidad social, como son inversiones a través del turismo, la agroindustria y en obras de infraestructura. Básicamente, estos son, digamos, los elementos principales en los que se fundamenta lo que en ADAP hemos identificado como los perfeccionamientos que necesita el sistema para lograr más y mejores pensiones. Sí, hay un elemento fundamental en una reforma y es su integralidad. Y lo primero aprovecho para saludar a todos los amigos que están en este almuerzo, en otros que no hemos encontrado. Después al final les voy a hacer una anécdota de lo que me pasó en uno. Pero eso lo hablamos en el almuerzo. Pero yo creo que la integralidad es fundamental. Y ustedes lo han visto, ustedes que han escuchado y que han visto diferentes reformas de diferentes sectores económicos, donde los temas puntuales no deben tratarse de forma aislada. Una de las características de este sistema de seguridad social es que abarca muchos temas y elementos, los cuales todos deben ser abordados. Ahora bien, el centro de la reforma, y esto es importante puntualizarlo, el centro de la reforma debe ser el afiliado. ¿Cómo generamos más y mejores pensiones para ese afiliado? Por eso me gusta el comentario que hace Kirsi. Por ejemplo, un tema simple que muchas veces se habla de reforma y yo quedo sorprendido de que no salga, y es la necesidad de las pensiones, perdón, de la salud a los pensionados. ¿Cómo hemos hablado de reforma aquí, con muchas personas hablando de reforma, y ese tema no ha salido? Pues ADAP
lo abarca dentro de su propuesta de reforma. Y otro elemento, y algo importante que no debemos obviar o dejar de lado, es el hecho ya mencioné la idea de que tiene que ser para más y mejores pensiones. Y el segundo elemento es cómo sigue aportando el sistema de pensiones al crecimiento de la economía, sobre todo a los sectores que generan crecimiento vinculante, es decir, sectores que a su vez generan crecimiento en otros sectores. Y sobre todo, cuando hablamos de crecimiento, no podemos dejar de hablar de empleo, porque al final todo tiene que revolver o crear un círculo, en este caso vicioso, yo voy a cuidar la palabra, pero es vicioso positivo, un círculo virtuoso, esa es la palabra, que verdaderamente termine creando mucho más empleos formales, que es lo que necesita, sin duda alguna, la República Dominicana. Yo también quiero quizás abundar un poquito más. Hay que hacer también una gran reflexión de que el mercado de trabajo por igual en la última década y media, casi 2 décadas, ha cambiado profundamente. Aquel que aspiraba quizás a una profesión como la nuestra, hoy día quizás aspira a una profesión informal, desde un food truck o a ser un chofer de Uber. O sea, la composición de nuestro mercado de trabajo ha sido radicalmente diferente. Creo que las cifras recientes dicen que casi 6 de cada 10 empleos son ya informales. Entonces, una reforma integral centrada en afiliados, pero con también una redefinición ¿qué es el afiliado? Que esa persona quizás tiene capacidad de contribuir, pero no tiene los mecanismos. Hoy día estamos protegiendo básicamente a un subsegmento del mercado de trabajo. Así que una reforma que genera más y mejores pensiones tiene que también tener el concepto de integralidad en sus conceptos y elementos y en la cobertura de los mismos. Entonces un gran reto es hacer de ese grupo de personas que son quizás profesionales independientes y que cada vez son crecientes en su mayoría, cómo hacer lo que puedan tener realmente protección universal. Y otro componente, aquellos que capaz jamás tendrán capacidad de ahorro. Cómo el país, por sencillamente por el derecho a haber nacido dominicano, tiene derecho a una pensión universal, como pasa en otros países. Y eso requiere ya un sacrificio a nivel de todos nosotros como contribuyentes, para que de la perspectiva de un presupuesto general de la República, de la base de la recaudación impositiva, también podemos dar protección a esa base, quizás no tan creciente, pero importante, gente en expectativas sociales muy importantes. Escuchándote se me ocurre, y le paso la palabra a Millicent y a Germán. Sí, yo tengo una de orden en eso. Sí, pero escuchándote, hay un término que es parte de nuestra lexicología económica, es empleo formal y empleo informal. Quizás no ha llegado el momento de uno replantearse esa terminología, que es un empleo formal, que es un empleo informal, porque el que trabaja en un food truck, que tiene un empleador que le paga, o sea, ese concepto de formal e informal, quizás irlo cambiando y generar un mecanismo para que también la gente pueda hacer aportaciones expeditas a sus pensiones, que no existe aquí en el país. Parte de esa sugerencia que dimos como gremio justamente es reconocer lo obvio, que hay un gran componente que hemos tagueado como informal, que trabaja con horarios, que tiene ingresos, que quizás tiene empleadores que son personas, no tanto un patrón formal, que es un ministerio, y otro que depende del emprendimiento, o sea, personas que tienen una labor, que genera bienes y servicios, que quisieran ahorrar para su vejez, que quisieran contratar protección de salud para él y sus familiares, y la estructura actual sencillamente no lo prevé. Entonces, cuando hablamos, quisiera abundar un poco más, integralidad es ver toda la perspectiva, cómo el país, creo que en eso estamos predicados de convertidos, el país se merece un mejor sistema de pensiones, el país se merece. Sí, una pregunta de orden sobre lo que decía doña Kirsis y también el amigo Joel. Saludos y bienvenidos, qué gusto tenerles por acá. Ustedes hablaban que la lógica de ustedes era ver cómo mejorar la calidad de las pensiones. Y aparte de la población, les es difícil imaginársela a ustedes de que preocupados o que ese sea su día a día. ¿Cómo podemos mejorar
las pensiones, más bien entiende que ustedes son personas interesadas sobre todo en obtener ganancias y cuestionan la forma en que ustedes obtienen esas ganancias. Entonces quisiera como que aprovecharan esta ocasión para explicar el tema de la rentabilidad de ustedes y también de los pensionados, porque creo que es uno de los mitos que valdría la pena comenzar a educar y aclarar. ¿Quiere arrancar? Bueno, doña Kirsi, después tú, Joel, que ustedes hablaron de eso, pues. Bueno, gracias. Interesante la pregunta. Bueno, primero decir... Interesante va a ser la respuesta. Sí. Lo primero es decir que obviamente el interés nuestro está alineado al interés del afiliado. O sea, el éxito del sistema, el éxito para las administradoras también es que este sistema que administramos logre su objetivo de dar mejores pensiones. Porque si no estamos expuestos a toda esta, digamos, cuestionamientos. Por eso hacemos propuestas concretas. En términos de rentabilidad, evidentemente ha sido el factor que de manera humilde lo decimos, pero es cierto, porque ha sido reconocido incluso a nivel internacional. Nuestro sistema ha aportado rentabilidad favorable a los afiliados en el país. De hecho, más del 50% del patrimonio en promedio que tienen acumulado los trabajadores afiliados a las AFP ha sido generado por la rentabilidad, producto de lo que hacen las AFP. También las AFP han tenido rentabilidad en la administración de los fondos, obviamente, es un sistema transparente. Sin embargo, las últimas ajustes que se han hecho han establecido que los ingresos de las AFP proporcionalmente van a la baja en la medida en que el patrimonio crece. Muestra de ello es el año 2021. En el año 2021 los fondos de pensiones administrados por la AFP crecieron en más de 112.000 millones de pesos. De ese crecimiento, más de 80.000 millones de pesos fue generado por la rentabilidad. Es decir, más del 70% del crecimiento fue por la rentabilidad. Entonces, efectivamente, si la gestión de las AFP, ¿cuál es el objetivo de una AFP? Primordialmente, recibir el aporte del trabajador, recibir, en el caso del sistema como lo tenemos ahora, el aporte de su empleador, y ese aporte invertirlo para convertir el ahorro en patrimonio, un patrimonio que sea capaz de financiar la pensión al momento del retiro. Por eso decía en la introducción que aunque sí el sistema, el esquema de capitalización individual, con lo que es la rentabilidad en términos económicos, ha logrado su objetivo, realmente hay otras palancas que deben ser ajustadas para que, además de la rentabilidad económica, puedan acumularse el patrimonio suficiente para alcanzar la pensión. Elementos tan obvios como el desempleo. Hay quien tiene una cuenta en una AFP, pero si está desempleado no está cotizando. Obviamente la inversión de en su fondo, en su cuenta, se rentabiliza con la gestión que hace la AFP, pero si el trabajador no cotiza regularmente, no crece como debe. Si trabaja en el sector informal, no cotiza a la AFP. Entonces la persona se ve, yo trabajo, ¿y por qué mi fondo no va a alcanzar el nivel suficiente? Bueno, que trabajas, pero estás en la informalidad. Igualmente el factor evasión que existe. Eso es una de digamos, de los roles que uno de los actores del sistema está llamado a robustecer, la fiscalización del aporte, la afiliación y la cotización a la seguridad social. Mira, hay algo que yo me voy a colocar en el medio. Ustedes saben que mi origen es el sector turístico, obviamente. He estado o me he relacionado con diferentes sectores y veo la dinámica de diferentes sectores. He estado de alguna forma ligado al sistema de pensiones por otra vía, recuerden que fui presidente de Copardón y demás. Pero el verlo desde adentro me ha presentado una perspectiva que yo mismo tengo que admitir diferente. Lo primero que yo debo resaltar, porque señores, los resultados están ahí. Y gracias, y qué bueno que este es un sistema transparente, que todo el mundo puede ver lo que está ahí. Pero sí, lo que está ahí, pero todo parece indicar que el sistema está diseñado para que ahí voy.
Ahí te voy a llegar. La rentabilidad histórica del sistema de pensiones en la República Dominicana es de 11.55%. Esa es cuando yo digo rentabilidad, yo me estoy refiriendo a la rentabilidad del afiliado. Eso es una rentabilidad real del 7% cuando le eliminamos la parte de la inflación. Y eso significa que ha sido uno de los sistemas de mayor crecimiento real en el mundo en los últimos 10 años. Eso es un hecho. Eso no es una cifra es una cifra que puede ser verificada, trabajada y buscada. O sea, el sistema le ha dado una alta rentabilidad a los afiliados. ¿Y a las AFP? Las AFP han obtenido beneficios. ¿Cuánto gana cada año cada AFP? El año pasado fueron 4.800 millones de pesos, de los cuales 1.800 millones fueron por rentabilidad por manejar recursos a cuenta propia. Es decir, el manejo del fondo le dio a las AFP una rentabilidad de 3.000 millones, mientras le generaron en rentabilidad a los afiliados 80.000 millones de pesos de utilidad, de rentabilidad. ¿Tú pudieras calcularlo en porcentaje para nosotros tener una idea? Ya sabemos que el afiliado 11%, las AFP... Fue 16 veces fue la diferencia. Fue 16 veces más los afiliados que los que Correcto, 16 veces la diferencia. 1.100. Ahora bien, yo quiero agregar un tercer elemento que se habla poco. Y es a lo que yo me quería referir, que yo he podido ver desde adentro. Y es el trabajo que realiza la AFP. Es decir, se minimiza mucho ese trabajo que verdaderamente hace la AFP. Primero, tienen un equipo muy sofisticado de inversiones que genera una rentabilidad por encima del mercado. Y la verdad, señores, que yo he podido mirar con mis propios ojos ese trabajo que diariamente se hace. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Y le pido excusa a los compañeros que usen el tema de reserva porque no... pero se debe parecer mucho al año 2021. El fondo de AFP Reserva, y no debe ser diferente al resto de la AFP, se movió, o sea, estamos hablando de un fondo de largo plazo, se movió en más de un 60%. ¿Qué quiere decir eso? De los 200.000 millones que administra AFP Reserva, más de 100.000 millones se transaron en el mercado en el año 2021. Eso implica que hay una transaccionalidad constante, un movimiento constante de los títulos, buscando rentabilidad a los afiliados. Eso solamente se puede hacer con un conocimiento del mercado. Y de ahí salen los 80.000 millones que se generaron. No es con los títulos sentados, como la gente se imagina, que usted agarra un título y lo tiene sentado o están ahí guardados. No, ese trabajo, señores, implica análisis del mercado, conocimiento de la realidad, los comités que funcionen bien y tienen que hacerlo bajo las reglas del mercado, bajo las reglas establecidas, que con una supervisión estricta que también tiene un costo. Manejarse dentro de un sistema supervisado, dentro de un sistema cumpliendo todas las reglas de gobierno corporativo que puedan haber, que hay un comité de auditoría, que hay un comité de inversiones, que hay un consejo de directores, todo vigilando, y una superintendencia que no puedo dejar de lado, con los reportes, con la información. Yo, la información está diaria. Todo aquí nosotros conocemos cuánto hay en los fondos al día de ayer, y a las 3:30 de la tarde conocemos cuánto en los fondos al día de hoy. Todo ese trabajo, señores, lo que le da es una garantía a los afiliados de que se le va a dar una rentabilidad alta. ¿Con qué? Con un riesgo moderado. Ustedes no han escuchado en 20 años, y no voy a hacer comparaciones odiosas, pero ustedes no han escuchado en 20 años ninguna inversión de los fondos de pensiones que haya tenido dificultades. Eso, señores, obedece a un trabajo, a una responsabilidad fiduciaria que las AFP tienen y que han manejado, y que tiene una responsabilidad que verdaderamente ha sabido afrontar. Yo pienso, siéndoles
muy honesto, que eso ha sido muy minimizado por los observadores externos de la industria, no digo por mala fe, y yo creo que estas conversaciones, este tipo de interacción, definitivamente está en los pasos correctos, y no dejo de darle las gracias en nombre de todos mis compañeros, a todos ustedes, por dar una oportunidad pues, de hablar de estas cosas que yo creo que son definitivamente fundamentales. De hecho, y no quiero abundar mucho, porque sé que usted tiene más preguntas. A veces se dice, aunque ha habido un esfuerzo importante en invertir cada vez más en el sector real, que es una de las responsabilidades de la AFP, que ya están sobrepasando o alcanzando los 100.000 millones de pesos las inversiones en el sector real, pero también muchas personas hacen referencia, no, ustedes lo que se han dedicado a invertir en Hacienda y en Banco Central, que claramente son participaciones importantes del portafolio, porque ha sido lo que ha estado disponible, lo que estuvo disponible por muchos años. Yo sobre eso les debo decir que también se simplifica mucho. Hay más de 100 series de títulos de Hacienda y Banco Central. Pero, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que no es un título. No, Hacienda, eso es un título al 7, al 8, al 9 que está ahí, ¿no? Son diferentes denominaciones que se están trazando en el mercado constantemente y sobre las cuales hay que mantener un seguimiento constante para saber cuándo comprar, cuándo vender, para generar esa rentabilidad al mercado. Y para terminar, nunca puedo dejar de resaltar la gran oportunidad que ha sido esto para los afiliados desde el punto de vista de democracia financiera. Y alguien me dice, Joel, carajo, pero tú lo que sabes de hoteles, ¿qué es lo que tú me estás hablando de democracia financiera? Que esta ha sido la gran oportunidad de los afiliados, del hombre común, la mujer común, de participar en esos mercados sofisticados de valores a través de estos instrumentos que obviamente las AFP han ayudado a nivel de intermediación. Y que claramente ahora, y sé que vamos a hablar más de eso ahorita, ustedes ven que los afiliados tienen participación en hoteles, tienen participación en la industria eléctrica, en proyectos de energía limpia, parques eólicos, generadoras de electricidad, todo lo que decimos antes, las empresas estatales de corte, que esos son empresas del pueblo. Las verdaderas empresas del pueblo ahora se están convirtiendo esas empresas del sector privado que son altamente rentables. Esas poco a poco, gracias al sistema de pensiones, se están convirtiendo en empresas del pueblo. Leche Rica tiene una emisión donde el sistema de pensiones tiene una participación importante. Y así, señores, podemos hacer una lista larga de estos proyectos y de ese involucramiento de los afiliados en el sistema o en el mercado de valores. Ya, señores, ya. Ya me vieron. Mira, el hecho de la ganancia de las AFP, usted puede tener una opinión que es mucho o poco y nosotros la respetamos. Ahora, la rentabilidad del afiliado, es decir, para poner la ley de los grandes números, usted paga 1%, ¿verdad? Ese es el costo de las AFP, por generar 10. Entonces, si usted prefiere pagar 0, pero generar 0, entonces ya se lo dejo ahí a la opinión de cada quien. Lo segundo es que las AFP no solo administran activos. Las AFP tenemos 4 millones de clientes. 4 millones de clientes que tenemos que servir. ¿Cómo se sirve a un afiliado de una AFP? Dándole su estado de cuenta, encontrándolo. Nosotros tenemos proyectos importantísimos de tratar de buscar a la persona para devolverle su dinero en herencia, aunque tal vez no se presente así. Pero hacemos un trabajo grandísimo para buscar a esa persona
en ese sentido y que la gente entienda, que vea, que se apodere de lo que le pertenece, que es el dinero que está ahí. Y eso genera también